Hola a todos, es un gusto estar en esta tarde con ustedes. Les recordamos que tenemos el chat abierto para contestar todas las preguntas que gusten hacernos a los profesores que estamos aquí conectados en vivo con ustedes. Y bueno, sin más, agradezco a Cleveland, a Rafael, a la doctora Grisel y al doctor Serrano su participación y quisiera empezar esta sesión de preguntas y respuestas en el orden en el que fuimos presentando. Cleveland, nos dijiste muchas definiciones acerca de hipoactividad. En la práctica, ¿qué es lo que tú usas? Sí, bueno, gracias nuevamente por la invitación. La verdad que es un placer estar con ustedes aquí. En hipoactividad, pues nosotros tratamos de apegarnos a la definición de la aceptada en la terminología, en el documento de terminología, pero quiero hacer el énfasis del hecho, como mencionaba en la charla, tenemos un problema de la misma definición que habla sobre una disminución de la fuerza, pero no nos dice esa fuerza de cuánto es, de un tiempo prolongado, pero no nos dice esa prolongación de tiempo en cuanto es. Entonces, básicamente, nosotros lo que tratamos de hacer es de compaginar la clínica con los hallazgos urodinámicos que, insistimos, es sumamente importante tener un cuadro clínico al detalle sobre los síntomas de la paciente para que nosotros entonces, desde el punto de vista urodinámico, podamos confirmar alguna sospecha diagnóstica. Pero si me pides algún número, la verdad que es difícil darlo. Correcto, coincido contigo que es una evaluación integral, ¿no? Y la urodinamia es solo un pedacito del rompecabezas que arma a la mujer que tiene disfunción. Y bueno, yo creo que quizá los puntos claves es un vaciamiento incompleto, la presión del detrusor, podríamos discutir cuál sería el corte, pero al final un chorro débil con un vaciamiento incompleto y una presión débil, digamos, que ahí es donde ha estado el corte, creo que es lo más que estaríamos todos de acuerdo. Oye, Rafa, una pregunta, en tu experiencia en la Gineco 4, donde, bueno, pues ya llevas trabajando algún tiempo, a diferencia de nosotros que estamos en hospitales donde atendemos hombres y mujeres, tú ya estás monotemático ahí. De los tres tipos de disfunción del vaciamiento que nos presentaste, ¿qué es lo que más estás observando? La epidemiología, unos reportes dicen una cosa, no estamos claros. A grosso modo, ¿qué nos podrías decir de esto? A grosso modo, yo creo que en igual proporción, las pacientes con obstrucción al flujo de salida por prolapso es, yo creo, lo más común, independientemente de si son grado 2, 3 o 4, y en igual proporción las pacientes con detrusor hipoactivo, que el motivo de consulta son los síntomas del tracto urinario bajo, infecciones que no han podido ser remitidas o tratadas incluso por varios médicos desde su referencia en primer nivel, segundo nivel y hasta que llegan acá al hospital. Correcto. Eh, gracias, Rafa. Doctor Serrano, una pregunta. Con respecto al tratamiento médico, la evidencia que nos presentó, bueno, pues evidentemente la tamsulosin, bueno, los alfa bloqueadores en general, hacer medicamentos que pues se probaron y estaban diseñados para aliviar la obstrucción del tracto de salida en hombres y los hemos aplicado de modo off-label a las mujeres. La pregunta es, ¿qué le dice usted a la paciente que pues le da este tratamiento y dice, oiga, doctor, pero pues es lo mismo que es lo mismo que está tomando mi marido? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hasta cuándo agotar el tratamiento médico antes de pasar a los procedimientos quirúrgicos ya que serían irreversibles? Sí, la respuesta para el paciente que llega con síntomas a la consulta, con síntomas urinarios, eh, es que el efecto de estos alfa bloqueadores también lo hace en el esfínter, no solo en la próstata. Esto ya está comprobado, esto ya ha sido estudiado, y porque al inicio no se sabía, se pensaba que solo en el músculo liso de la uretra prostática era donde más, y en la cápsula prostática era donde se centraba la acción. Actualmente ya se sabe que afecta
a los receptores alfa-adrenérgicos que existen en el esfínter uretral externo. Y esa es la base para ensayarlos en estos pacientes. Hay que reconocer que de los pacientes que nosotros recibíamos en mi tiempo en neurodinamia, nos enviaban por síntomas urinarios, 2/3 de las pacientes respondían a los medicamentos, pero 1/3 de las pacientes o tenían síntomas moderados o severos, que darles un alfa bloqueador era pues, prácticamente nada para aliviar sus síntomas, o bien aquellas pacientes que inicialmente tomaron alfa bloqueadores y no se beneficiaron, eran las pacientes que nosotros teníamos que ofrecerles algo distinto, ¿no? Entonces, cuando no se benefician de esto y la alteración en la calidad de vida de los pacientes es importante, entonces vale la pena considerar otras alternativas. Y como yo dije, cuando empezamos este estudio en 1993 no estaban los alfa bloqueadores. Esto lo usamos ya después del año 2000 aproximadamente, empezamos a usar alfa bloqueadores en estas pacientes y nos dimos cuenta que muchas de ellas, por lo menos 2/3 se beneficiaban de estos alfa bloqueadores y no necesitaban más. Pero eso lo supimos a posteriori. Pero después pudimos estratificar las pacientes que sí mejoraban, ya no les ofrecíamos nada más. Las pacientes que no mejoraban o que estaban severamente obstruidas son las que les ofrecíamos esfinterotomía. Y bueno, ya les hemos comentado de los resultados que hemos tenido en esas pacientes. Gracias, doctor Serrano. Gris, una pregunta en cuanto a neuromodulación sacra, justo, sabemos, nos platicaste bien sobre la indicación en vejiga hiperactiva y que quizá es donde más experiencia hay en el mundo de la urología, pero aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, Fowler, de lo que nos platicó Rafa, ¿podrías remarcar la experiencia que se tiene para entender que es una opción terapéutica en estas mujeres? Sí, claro, justamente en el síndrome de Fowler es en donde tenemos también una indicación entre primera y, bueno, o sea, segunda línea después de los tratamientos farmacológicos, pero dentro de los tratamientos quirúrgicos ahorita ya se encuentra como una primera línea de recomendación, dado que les mejora muchísimo el vaciamiento sin tenerles que alterar absolutamente nada anatómico, que nosotros sabemos que como son pacientes jóvenes muy probablemente no tengan ninguna obstrucción anatómica. Entonces, en ellas es en donde está completamente comprobado también este tipo de tratamientos. Y también como ya se ha visto las indicaciones en general en los trastornos de vaciamiento no obstructivos, pero en ellas es en donde más se ha visto buena respuesta, sobre todo en el porcentaje de orina residual, que disminuye el porcentaje de orina residual, y eso es justamente como queremos para la protección del tracto superior. Correcto. Una pregunta para ti, continuando con esta idea. Una de las, digamos, limitantes que muchas mujeres han reportado, al menos en algunos estudios, es que no les gustaría vivir con un cuerpo ahí extraño, refiriéndome al neuromodulador. Esto ha sido reportes de otros lugares. ¿La experiencia del Hospital Central Militar ha sido la misma o sí lo están aceptando? ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que es mucho también de hablar de cómo lo ven en forma prospectiva las pacientes y que el médico les explique todo lo que van a sentir durante la cirugía, después de la cirugía, durante la electroestimulación que tienen después, que incluso a veces se acostumbran tanto que ya ni siquiera lo llegan a sentir. El cuerpo extraño, pues sí, obviamente, entre más superficial quede de la piel, más se puede llegar a sentir y más molestias les puede llegar a dar. Solamente he observado el mayor porcentaje de molestias en pacientes que suben o bajan bastante de peso y sobre todo bajar de peso, que es en donde se hace más superficial y llega a molestar un poco más. Pero tanto como explantación por la molestia de tener ahí el neuromodulador, creo que ellas han visto la mejoría en cuanto a los síntomas y el vaciamiento vesical y disminuirles por completo el cateterismo limpio intermitente, que si lo ponemos en una balanza probablemente pueda llegar a molestar un poco, pero no tanto como para explantarlas, y es más la mejoría que ellas refieren.
con respecto a las molestias por el sitio de la inserción, el electrodo. Correcto. Doctor Serrano, hay una pregunta aquí para usted. La experiencia del uso de medicamentos como el betanecol en mujeres con hipoactividad, ¿cuál es su opinión? Bueno, el reflejo miccional es muy característico y la vejiga se tiene que contraer en un momento y lo hace por 20 segundos. O sea, y el tener un medicamento que estimula esta contracción permanentemente no significa que el paciente pueda desarrollar un evento como es la micción. Y nosotros tuvimos oportunidad por ahí de los años 90 de utilizar betanecol y hacer un estudio para ver si realmente mejoraban su vaciamiento vesical. Y fue desastroso porque no tuvo ningún efecto en realidad. Y entonces, desde ese entonces, mi opinión es que el betanecol realmente funciona más como placebo que otro efecto. Sin embargo, pues no hay muchos estudios al respecto como para tener las bases sólidas y contestar con claridad esta pregunta. Sí, correcto, pero creo que el mensaje es no hay evidencia sólida para demostrar que este tipo de medicamentos, y no nada más el betanecol, luego se ha prescrito, no sé, medicamentos como la piridoxigmina para también la usamos. Estimular este momento que usted dice dura unos segundos, 99% del tiempo la vejiga se dedica a almacenar y Correcto. Queremos estimular el pequeño 1%. Allá en Panamá existe la prescripción de este tipo de medicamentos, Cleveland. ¿Tú? No lo usamos. Okay. No se usa. No. Correcto. Cleveland, y una pregunta, ¿crees que la videourodinamia sea fundamental para la obstrucción para identificar la obstrucción del tracto de la salida? Sí, cómo no, definitivamente que en las mujeres que hace la diferencia. La videourodinamia, cuando tenemos una sospecha alta de una obstrucción de la cámara de salida en mujeres, en la experiencia personal a nosotros es el método diagnóstico que mejores resultados nos da. Es claro, nos parece que es bastante preciso. Con la fluoroscopía uno puede darse cuenta en el momento en el que la paciente está miccionando cómo ese cuello no se abre o se abre parcialmente. Podemos revisar la uretra, si hay una dilatación distal de la uretra, eso nos daría, una dilatación proximal, eso nos daría una idea de alguna obstrucción distal de la uretra. Verificar, por supuesto, si hay divertículos, reflujos o otras cosas que nos ayuden a pensar que esa vejiga está trabajando a una alta presión al momento de la micción. Entonces, nos parece que dentro de los métodos que mencionamos en la plática, para poder descartar este diagnóstico en mujeres, a nuestro entender, es uno de los más claros y reproducibles. Correcto. Si tenemos acceso a ella, creo que es una opción. Nosotros acostumbramos a pedir el uretrocistograma con proyecciones transmiccionales como una herramienta indirecta para poder valorar la apertura tanto del cuello como de la uretra y de un modo inferir este tipo de problemas haciendo lo que en tiempo real haría la videourodinamia. Bueno, sin más, Rafa, nada más, 30 segundos. ¿Qué nos puedes decir en la consideración del mundo de los ginecólogos en el cual ahorita estás inmerso como urólogo? Los uroginecólogos hacen algo distinto a lo que estamos haciendo los urólogos para manejar estas mujeres. 30 segunditos nos quedan. No, realmente no. Se ajustan a la literatura internacional y apoyan disminuir la resistencia uretral con bloqueadores alfa o restablecer la anatomía quirúrgicamente. Correcto. Sin más, le agradezco de nuevo a la doctora Grisel Cleveland, un cálido abrazo hasta Ciudad de Panamá. Rafa, a la Gineco 4, doctor Serrano, profesor y amigo de todos. Muchas gracias por este tiempo.
los invitamos al módulo de disfunción vesical que va a ser el próximo sábado a las 11 de la mañana, donde podrán, en voz de distintos expertos, continuar con este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes.